Más información, más conocimiento y más compartir. Ahora corresponde al señor Daniel Villalobos Gamboa. Me permito leer una referencia breve de su trayectoria. Dice: diseñador gráfico con una maestría en tecnología educativa, egresado del doctorado en tecnología instruccional y educación a distancia de la Nova Southeastern University, Florida, y en un proceso de finalizar la disertación para poder acceder al grado de doctor, en lo que está investigando sobre el tema de alfabetización visual. Tiene una experiencia de 30 años en la docencia y en la elaboración de medios instruccionales, coordinador del departamento de edición de la editorial UNED y tutor en la maestría en educación y en licenciatura en pedagogía con énfasis en didáctica de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias a don Daniel, que nos viene a compartir su ponencia sobre lo visual en contextos de aprendizaje, competencia desatendida en nuestra población docente, una experiencia práctica. Buenas tardes. He estado un poco enfermo, discúlpenme, no sé si me escuchan bien. También soy tutor, a mucha honra, en la maestría en tecnología educativa de la UNED, de la cual soy egresado. Quería, antes de iniciar compartir esta charla, toda la inquietud de mi investigación se debe a que, como decía el compañero antes, salimos con deficiencias, ¿verdad? En este caso, bueno, la temática son las tecnologías, pero las tecnologías implican lenguajes, implican códigos, códigos simbólicos, y es ahí, en la parte visual, que es exactamente el área de mi interés, donde yo he podido detectar muchas deficiencias. Ustedes seguramente han visto el trabajo de un docente que ha trabajado toda una noche haciendo un PowerPoint que se desborda en buenas intenciones y en textos que pegan contra el borde de la pantalla con colores que hacen ilegible. O sea, de repente todo el trabajo que hizo es más bien no está ayudando al mensaje que pretendía hacer llegar a su audiencia. Es por ahí por donde va lo que les quería compartir hoy, porque hemos tenido una experiencia, considero que bastante exitosa, en la UNED, justamente en la maestría en tecnología educativa. Ok, vamos a empezar con, si me permiten un momento. Ya. Antes de iniciar esto, les voy a presentar este pequeño video. Es un comercial, dura 1 minuto nada más. Si ya alguien lo vio, maravilloso, y si no lo han visto, maravilloso también. Resulta que en la televisión francesa hay un canal que se llama el Canal Plus, y lo que hace es transmitir largometrajes. Ellos tienen el lema, eso es muy interesante: las películas son para ser vistas. Entonces, resulta que hace unos años, seguramente ustedes recordarán, se hizo un documental muy muy interesante que se llamaba La Marcha de los Pingüinos. No sé si alguien lo llegó a ver, yo fui al cine a verlo. Fue tan excelentemente trabajado que incluso ganó un Oscar en la porción en la que fue nominado. Resulta que este filme se pasó en la televisión francesa, en este canal. Ya les dije, se llamaba La Marcha de los Pingüinos. En la televisión francesa se llamó La Marcha del Emperador, porque era sobre un grupo de pingüinos emperador. Sobre eso era el filme. Lo que hacía era acompañarlos durante todo el proceso en que ellos viajan desde la orilla del mar hacia el centro de la Antártida para copular, para poner los huevos y para que nazcan los polluelos de pingüinos. Es una trayectoria muy interesante y tomó muchísimo tiempo filmarlo. Ok, les voy a explicar lo que ocurre en el comercial para que no pase aquí lo que pasa ahí. Resulta que en la televisión francesa se pasó con el nombre de La Marcha del Emperador.
Entonces el comercial lo que cuenta es, una pareja se topa en la cafetería, son amigos, y el muchacho le dice a la muchacha que vio una película excelente en la televisión, y le dice, se llama La Marcha del Emperador. Él nunca le explica a ella que es una película sobre pingüinos. Entonces, por una cuestión cultural, ella se imagina que es una película sobre Napoleón Bonaparte. Entonces, él empieza a contar las partes más relevantes de la película que le impresionaron a él. Y lo que vemos en pantalla es lo que ella se imagina. Vamos a ver. Incroyable sur Canal+, La Marche de l'Empereur. La Marche de l'Empereur. Oui, c'est grandiose. Ça se passe en Antarctique. Ah bon? T'as des centaines d'empereurs qui marchent sur la banquise pendant des jours et des jours. Parfois, ils glissent sur le ventre pour aller plus vite. Tu vois? À un moment, il y en a un qui se fait dévorer par un phoque. C'est horrible. Mais t'as aussi des passages hyper émouvants, comme quand il se passe les œufs. Non, parce qu'avant, ils étaient tous accouplés. Pendant des heures. Ok, bueno, el audio en francés tiene unos pequeños subtítulos en inglés, no sé si se pudieron leer, pero me imagino que con la contextualización las imágenes lo dicen. ¿Alguien me puede decir qué fue lo que pasó ahí? ¿O qué fue lo que no pasó, más bien? Una mala interpretación del mensaje. Claro, ¿por qué? Porque ella no vio realmente la película original, ya no solamente estaba hablando de lo profundo del mensaje. Claro. Ok, perfectamente, muchísimas gracias. Vamos a ver un poquito la base teórica de la propuesta para luego pasar a la base práctica, lo que hemos llevado a cabo. Estamos ante este nuevo contexto, como lo dice el texto en la pantalla. Entendemos que hemos salido de un predominio del material impreso como medio instruccional y de comunicación académica para dar otro paso, ¿verdad? Donde lo digital y lo virtual dan acceso al conocimiento. Nos dan toda una serie de escenarios y las instituciones educativas tienen que responder a características de ese nuevo contexto, tales como la facilidad de publicar, abundantes contenidos, lo que por supuesto definen unas perspectivas culturales, áreas de aplicación del conocimiento, una multimodalidad de nuevas formas de comunicación. Sobre esta base es que se sostiene nuestra propuesta, que recae en representaciones textuales innovadoras y que impacta en todas las disciplinas. Hay muchas posibilidades con la web social para la construcción colectiva y como terreno de diálogo, y la oportunidad de que todo tipo de personas realicen el aprendizaje en todo momento y en todo lugar. El aprendizaje entendemos que no es un hecho cognitivo aislado de una persona, ¿verdad? Sino que es la práctica que se ejerce en relación con contextos, con códigos, con sistemas simbólicos, con artefactos culturales y por supuesto con la interacción social. También entendemos que el cerebro cumple una función esencial, eso es muy importante para la propuesta, en el aprendizaje, porque es el centro de la memoria y es el centro gestor de todo ese intercambio de información, tanto con la realidad interna como externa del individuo. Entendemos que en esta parte del neocórtex es donde se realizan estas funciones cognitivas, como el intercambio de información, la percepción espacial fina y los lenguajes simbólicos, que es a donde apuntamos. Sabemos también que el cerebro humano está dividido en dos hemisferios que tienen acciones muy especializadas, al punto que muchos neurocientíficos hablan de que el ser humano en realidad tiene dos cerebros, ¿verdad? Y en el hemisferio derecho es donde se concibe el mundo a través de imágenes y de todo eso que ustedes pueden leer ahí. Se lo digo porque es que me cuesta muchísimo hablar, por favor disculpen.
pero es muy importante porque aquí es donde se procesan las imágenes visuales y espaciales, donde intervienen también las actividades artísticas, donde lo visual es prioritario. También tiene lugar lo imaginativo, lo creativo, donde se captan las percepciones, donde está el pensamiento creativo. Ok. Resulta que en nuestra educación escolar, la mayor parte de la información se ofrece mayoritariamente por medio de textos. El uso de imágenes no tiene el mismo predominio que el texto. Y cuando se usa, como dice el ejemplo, en ciencias naturales y matemáticas, usamos imágenes estáticas para representar procesos dinámicos también. Gracias a Dios esto se está avanzando en esto para superarlo, pero en nuestro modelo de enseñanza vigente se aprende principalmente estimulando el lado izquierdo del cerebro y se desatiende a quienes tienen predominio en el hemisferio derecho, pero también se trabaja de manera ineficiente con quienes tienen predominio en el hemisferio izquierdo, porque no se les estimula allá donde necesitan fortalecer competencias. Y sabemos que la información, si llega por diversos canales, es mejor para el aprendizaje, porque la red de asociaciones y conexiones entre células cerebrales es más amplia y se recuerda mejor la información de una red más grande. Debido a esta multimodalidad de comunicación, fíjense que, recuerdan Gutenberg, antes de Gutenberg, la distribución de los textos fue muy restringida. A partir de Gutenberg se masificó, porque fue el recurso que tuvieron en esa época. En este momento tenemos acceso a muchísimos más recursos para hacer esta distribución del conocimiento, y se dice que las instituciones educativas tienen que echar mano de ellos para hacerlo. Se está hablando ya de que como hay una multimodalidad de lenguajes y de formas de comunicación, se requiere también multialfabetizaciones. De hecho, vamos a ver en la parte inferior, en el trabajo que yo mandé escrito, en la bibliografía, está la dirección de ese artículo que está en la web, que se llama Multialfabetización y redes sociales en la universidad. El autor dice que estos son los lenguajes en los que tenemos que alfabetizar al ciudadano del siglo XXI. Si ustedes se dan cuenta, hay una gran relación entre estos y el hemisferio derecho del cerebro, y también entre estos y las inteligencias múltiples de Gardner. Muy bien, el contexto. Hemos llevado a la práctica una posible solución, digamos, para compensar ese faltante con que llegan nuestros especialistas, porque en la maestría en tecnología educativa nos llegan docentes de todas clases de disciplinas. Yo he tenido alumnos, he tenido dentistas, físicos, profesores de inglés, de todo tipo, y he notado que tienen en común este faltante. La maestría en tecnología educativa tiene un énfasis que es la producción en medios instruccionales. Es una maestría profesional. Entonces, es un programa formativo que contiene 16 materias, suma 64 créditos, son 5 cuatrimestres, ¿cierto? Ok, perfecto. Listo. Así define su objetivo de estudio. Ustedes lo pueden leer. Resulta que como el énfasis es la producción de medios instruccionales, entonces el estudiante, a lo largo de todo el programa, tiene que resolver una serie de situaciones en las que tiene que producir esos medios instruccionales. Va a producir un audio, un video, un multimedio, va a elaborar su propia página web. ¿Me explico? O sea, se ve inserto en todo para resolver problemas educativos. Entonces, es así precisamente como se alcanzan los conocimientos y habilidades, enfrentándolo con la tarea de producir esos diversos medios. Ok. En la materia que yo tengo a cargo en esa maestría se llama Gráfica Editorial para Multimedia Educativo. Intentamos enfrentar al estudiante con esos entrenamientos que le permiten fortalecer competencias en la representación visual. Ese es el énfasis de esa materia.
comprender los aspectos teóricos y la temática, o sea, cómo esto ha surgido de la realidad que le rodea. Cada tema que vamos tratando, que ahorita se los voy a desglosar, exige al estudiante la realización de ejercicios prácticos. Y estos ejercicios los realiza en su propio contexto, tanto en el lugar donde trabaja, en la institución. Es ahí donde empezamos a ver cómo cuestiones que parecen como muy abstractas, realmente las tenemos a la vista todo el tiempo. Esa es la materia que yo tengo a cargo, y esa materia está dividida en 4 grandes módulos. Uno es el mundo en 2 dimensiones, que es donde aproximamos al estudiante a los principios elementales del diseño bidimensional y la distribución espacial. Aunque estemos trabajando virtualmente en 3D, sigue siendo una representación bidimensional, a menos que sea un objeto al que podamos girar, darle vuelta alrededor y verlo por todos sus ángulos. Entonces, este aspecto es muy importante con el que iniciamos, porque iniciamos acercándolo a elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos. Estas, por ejemplo, ellos tienen que capturar fotografías y subirlas a un portafolio colectivo que construimos durante todo el cuatrimestre. Estas son fotografías tomadas por los estudiantes en su contexto habitual, en el domicilio, por ejemplo, y son básicamente la representación de repeticiones de módulos, así como suena, repeticiones de módulos. Un módulo es algo que se repite, puede ser el mosaico del piso, las tablillas del cielo raso, como vemos 2 cepillos, ahí tenemos una repetición de color y de forma, repeticiones de tamaño con las tazas que van acá, tenemos una repetición en degradación con los zapatos que están en la parte inferior. Eso lo toman ellos en su contexto cotidiano, y entonces empezamos a traer a su realidad esos conceptos, como les decía, que a veces suenan muy abstractos. Sí tenemos que quedar claro que no estamos formando diseñadores, esto es claro, del ámbito del diseño, pero lo que estamos dándole al docente, no importa su disciplina, son herramientas para que él pueda interactuar con otros profesionales en equipos multidisciplinarios para resolver problemas educativos en los que la tecnología pueda mediar y pueda colaborar, y que él pueda conversar con ellos con toda propiedad de estos temas. Una ventana a la luz es donde vemos, nos acercamos a la teoría del color, pero lo hacemos, intentamos hacerlo, digamos, todo de manera muy lúdica. Intentamos evitarle ansiedad al participante. Ahí vemos, por ejemplo, lo que son las gamas de color elementales, como la fría y la cálida, o activa y pasiva, también las armonías, que son colores contrastantes, cómo lograr contrastar un color con otro, cuáles son las combinaciones precisas. Lo acercamos un poquito a lo que ha dicho la psicología sobre el color, cómo afecta el color la psique del ser humano, y también de las diferentes culturas. Por ejemplo, este cuadro, no sé si es legible, pero nos presenta de una manera muy elemental cómo se puede interpretar un color en diferentes contextos del planeta, ¿verdad? Entonces es muy importante, porque si producimos un documento que va a subir a la web, sabemos que va a ser accesible para todo el mundo, y que personas de otras latitudes posiblemente van a llegar a él. A mí me ocurrió, estaba en un curso en Ecuador, y estábamos preparando un material que teníamos que presentar, era individual. Antes fue una señora ecuatoriana y empezó a hablar un poco de la aplicación del color en los textos, y dijo: es que es una barbaridad, ¿cómo alguien va a poner un texto en rojo? ¡Qué falta de educación! Y yo miré mi presentación y yo tenía textos en rojo, entonces empecé a borrarlos y a cambiarlos de color. Entonces, ¿verdad? Digo, uno dice, bueno, yo lo voy a resaltar en rojo porque va a llamar la atención, pero resulta que para esta persona era falta de educación, era algo que la agredía, ¿verdad? Entonces a veces ese tipo de cosas son las que no tomamos en cuenta si no estamos conscientes del material que tenemos entre manos y del poder de comunicación que tienen estos sistemas simbólicos. Nosotros, cuando vemos el color en este curso, también hacemos un foro donde analizamos el largometraje
Héroe. Yo no sé si alguien ha visto esa película. Si alguien me pregunta, ¿qué es Héroe? Y lo reduzco a su mínima expresión, digo, bueno, es una película de artes marciales. ¿Ya lo ubicaron? ¿Alguien ha visto Héroe? ¿Sí? Ok. Héroe es una película interesantísima que además visualmente es exquisita y cuenta la historia de un sicario, llamémoslo así, que tiene que luchar con otros que quieren evitar que 5 reinos se unan para formar a la China actual. Esa es la trama. Lo que pasa es que la trama es contada por cada personaje que interviene. Y cuando cada personaje interviene hay una gama de color predominante. También la trama se va contando y cada personaje que sigue cuenta algo que el anterior no contó. Entonces al final, quien mira la película es quien va a saber la verdad de la trama. Pero además, visualmente, dependiendo de la gama de color, la persona va a ubicar desde cuál perspectiva se está contando la historia. Entonces, nos salimos del color como algo que yo les pregunto, ¿por qué colores usan? Y entonces dicen, bueno, es que a mí me gusta el verde. Maravilloso, a mí también me gusta el verde. Pero, ¿para qué lo estamos usando? Por ejemplo, nos reducimos a una presentación en PowerPoint. Piensen, ¿qué colores usan ustedes cuando hacen una presentación en PowerPoint? ¿Y por qué los usan? Normalmente dicen, es que a mí me gusta esta gama, me parece que está bonita, ok. Y tomaron en cuenta a la audiencia. Son adultos, son niños, son estudiantes de secundaria. ¿Cómo reaccionan estos ante este color? Me explico. Es con base en esto con lo que intentamos sensibilizar al estudiante que se forma en la inmersión en tecnología educativa, porque él va a tener que resolver muchos medios instruccionales donde tienen una importante base visual. El universo que leemos es el otro módulo donde lo acercamos a los principios de la tipografía. Vemos la tipografía desde los medios impresos y desde los medios virtuales porque tienen leyes diferentes. A veces esas leyes son contradictorias y entonces lo aproximamos a estos conceptos, lo que es tipografía, fuente, familia tipográfica. ¿Cuáles son las características que afectan la legibilidad cuando estamos presentando un material, por ejemplo en pantalla? Con ellos hacemos búsquedas de material bibliográfico del que ellos usan en sus propias clases, ya sea impreso o virtual, y empezamos a localizar familias tipográficas y desde la perspectiva de lo que hemos visto, estudiamos si son efectivas, si ayudan o no ayudan con la legibilidad y con la comunicación del mensaje. Una zona imaginaria donde nos aproximamos al concepto de imagen es posiblemente el módulo más complejo y el que lleva más tiempo. En este trabajamos como 3 semanas. Aquí, entre muchas cosas que vemos, nos aproximamos a una taxonomía de la imagen de Ibáñez y Mínguez, si no me equivoco, es de 96. Hay muchas taxonomías de la imagen. Esta fue la que encontré como más sencilla, más aplicable para nuestro interés y que le daba al docente referentes para tomar decisiones. Esta taxonomía lo que hace es relacionar diferentes niveles. O sea, la iconicidad es la relación que hay entre algo representado y su representación. ¿Sí me explico? Entonces, son 11 niveles en esa taxonomía, porque he visto taxonomías de 30 y resto de niveles. Por ejemplo, el nivel 11 es la realidad natural, o sea, la imagen natural, nuestro contexto real. A partir de ahí, empezamos a hacer representaciones. Empieza como, por ejemplo, con modelo tridimensional, con holograma, una fotografía en color, una fotografía en blanco y negro. Cada nivel de iconicidad pierde una característica con relación a la anterior. Y cada uno, a la derecha, se relaciona con una función, que puede ser de reconocimiento, descriptiva, artística o representativa. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Bueno,
que depende para qué alguien va a usar una imagen, puede ubicarse en esta taxonomía y tratar de elegir la más apropiada. Así dejamos de tener esos PowerPoint llenos de abejones y flores porque son bonitos, ¿verdad? Y los ponemos con las imágenes que están reforzando el mensaje que se pretende dar. Esta es, no sé si es legible, las 4 funciones con que se relacionan esos niveles de iconicidad. Ellos hacen capturas de imágenes, hay aplicación en medios porque hacen una serie de ejercicios a lo largo del cuatrimestre que ahorita les voy a contar también. Y también cuando llegamos acá hemos entrado en un tema que es la metáfora visual, que es un tema que se las trae y que trabajamos como con mucho cuidado. Ahí analizamos un largometraje que se llama The Pillow Book. No sé si alguien ha visto esa película, The Pillow Book. Es una producción británico-japonesa, ya de hace más de 10 años, es viejita, pero es muy interesante porque toda la película es una metáfora. En español se le llamó Escrito en la piel, y cuenta la historia de una niña japonesa que cada vez que cumplía años su padre le escribía un ideograma en la frente. Y entonces ella, cuando ella crece y es adulta, es escritora, y resulta que se enamora de un británico. No sé si ubican el actor Ewan McGregor, él es el británico. Entonces resulta que el objeto de su deseo, de la escritora, que es este joven, llega a ser además el papel sobre el que ella escribe su libro, su máximo libro, ¿verdad? Digamos, los estudiantes, se han quejado un poco de que es muy lenta, porque estamos acostumbrados, bombardeados por el cine estadounidense, ¿verdad? Que trae una acción encima de otra que casi nos deja pensar. Esta película, al contrario, es para ser analizada, es para pensar. Tiene una serie de códigos y lenguajes que intervienen al mismo tiempo en pantalla, como caligrafía, sonido, imagen. Se llama Escrito en la piel por una razón. Resulta que solo una persona una vez me dijo: profesor, es que esta película es una película pornográfica. No es una película pornográfica, les puedo garantizar que es una obra de arte, pero hay que verla con una mentalidad abierta, una mentalidad, digamos, yo pienso, del siglo XXI, porque se proponen muchas cosas en ella. Entonces, cuando ya llegamos acá, tenemos como los recursos para analizar esta película desde todas las perspectivas que les dije, incluso la tipografía, porque vieron que tiene una base muy importante en esta película. Muy bien, resulta que entonces, al inicio de cada módulo, al estudiante se le presenta una red conceptual del contenido, para que lo ubiquen qué es lo que vamos a hacer. Es simplemente una relación como de palabras, es decir, esto es color, esto lo vamos a relacionar con gama, con esto, eso. Es una relación gráfica, sencillamente de los conceptos. Esto lo ubica en esto. Al final de cada módulo, el estudiante debe preparar un mapa conceptual. En los últimos tiempos he cambiado esto por una presentación en Prezi, que me parece que cumple una función que además me permite lo de la interactividad y algunos otros recursos que son muy ricos y que ellos se van apropiando, entonces los van volcando en este producto. Ya se van sintiendo como reforzados, ¿verdad? También los contenidos de cada tema, por supuesto, que han sido mediados, porque están tomados de una área específica, que es el diseño gráfico, que es mi área. Entonces yo no estoy formando diseñadores, estoy dando a docentes de cualquier disciplina recursos para poder mejorar la utilización de estos códigos. Perdón, esto se repitió. Los ejercicios prácticos se cuentan en un portafolio. Trabajamos con una wiki. Entonces cada estudiante no solo cuenta su trabajo ahí, sino que puede ver lo que sus compañeros están haciendo. Y a la par de eso hacemos un foro donde comentamos y enriquecemos los aportes de todos los participantes. Esto es muy formativo, porque entonces se están exponiendo a sí mismos. A lo largo del cuatrimestre
se trabaja se trabaja una wiki, hay una presentación multimedial, que puede ser estas presentaciones en Prezi que les digo al final de cada módulo. Ellos elaboran un tutorial desde su disciplina, donde se les dice, bueno, elija un tema de su disciplina, y de ese tema va a elegir un procedimiento. Entonces va a elaborar un tutorial para explicar a sus estudiantes cómo hacer ese procedimiento. Pero ellos tienen que aprender a hacerlo sin usted a la par. Es decir, el tutorial va a comunicar por sí mismo, les va a enseñar cómo hacer. Entonces, además hacemos un trabajo individual donde ellos construyen una web personal. Este trabajo lo hacemos junto con otra materia que sea el mismo cuatrimestre, que es la de evaluación educativa. Es esta, ¿verdad? La de Olga Ligia. Evaluación, no recuerdo, es evaluación. Ellos van haciendo y produciendo una serie de ejercicios a lo largo del cuatrimestre con la profesora. Entonces, lo que hacen conmigo es construir una web, cada uno en su trabajo individual, y ahí va colgando los trabajos, que son de todo tipo, son textuales, hay figuras, hay animaciones, hay audios, hay videos. Ellos van colgando y van enriqueciendo ese espacio. Entonces, cada vez, por ejemplo, cuando vemos el tema de la tipografía, ellos lo aplican en ese espacio. Cuando vemos el tema del color, lo aplican ahí. Y llevan un seguimiento durante todo el cuatrimestre, donde se les va dando realimentación para ir mejorando el espacio hasta que llegamos al final, donde ese trabajo específicamente es evaluado desde ambas perspectivas, tanto desde el contenido como desde la parte visual, y cómo ambos se tienen que complementar. Estos, entre otros, son los recursos a los que accedemos, todos son gratuitos. Ellos lo que hacen es crear cuentas. Faltó el Dropbox, que lo usamos mucho para intercambio de materiales pesados. Usamos el Wikispaces para el trabajo colaborativo, el CIMAP Tools, el Prezi, por supuesto, el Weebly es el que usamos para construir la página web personal. No sé si lo conocen, si alguien lo conoce. Se puede crear una cuenta gratuita, también hay cuentas pagando donde te dan los recursos, pero la cuenta gratuita nos da exactamente lo que necesitamos para hacer el ejercicio. Y el Wink, que es un software gratuito, es el que sirve para hacer tutoriales. Te permite grabar audio, grabar procedimientos, trabaja sobre la base de Flash. Y entonces ellos, al mismo tiempo que van adquiriendo todos aquellos recursos de manera teórica y práctica, porque los van llevando a la práctica, van construyendo este tipo de recursos. En el trabajo escrito que yo envié está un poco la forma como se evaluó, cómo se ha evaluado este curso. Básicamente es con 30 ítems, donde se les pregunta una serie de aspectos sobre cómo impactó en ellos esto. Y más o menos esto es lo que han resuelto. Creemos que hay mucho que investigar, hay mucho que hacer. Cada año que se da el curso lleva actualizaciones y lleva enriquecimientos, porque vamos aprendiendo del proceso mismo. Eso sería. Muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas, y yo personalmente les pido que sean muy puntuales también, porque nuestro compañero está enfermo. Yo creo que hizo una gran labor aquí adelante, pero en realidad vamos a considerar eso, y por favor ser como muy puntuales en la pregunta para que él pueda contestar y además cubrir la mayoría de las dudas, ¿de acuerdo? Y muchísimas gracias de nuevo por ese sacrificio que de verdad que a veces rige la responsabilidad por encima hasta de la misma salud. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. El curso es una muestra de cómo hacer un uso artístico de verdad de las TICs para enseñar un curso presencial de este tipo. Sería muy interesante poder tener acceso
a un nivel de recursos educativos abiertos de esos cursos y todas las ediciones que usted tiene. La pregunta es si se puede ubicar alguna parte de algunos de los portafolios. Gracias. Los portafolios sí, porque son públicos, están en Wikispaces, que es un lugar. Eso se puede facilitar. De hecho, es muy simpático porque a veces me llegan solicitudes de gente que quiere participar, tal vez no entendió, porque como está visible, no entendió, entonces dicen, quiero participar en esta wiki, y me solicitan. Entonces yo les tengo que explicar que es un trabajo académico que se hizo con un grupo de estudiantes. La idea no es tanto que sea artístico, porque a ver, todos usamos esos códigos y esos lenguajes, el color, la tipografía, la imagen, todos los usamos. El asunto es usarlo con un fin didáctico, con propiedad, ¿verdad? Para que ayudar al mensaje que se está brindando. Pero de verdad reitero que su exposición demuestra que hace uso de las TIC con mucha propiedad. Yo quisiera matricularme en su curso. Bienvenido. Voy a hacer la pregunta directamente. ¿Qué rige? ¿Lo funcional o lo estético? Porque estamos partiendo también de un principio de estética a la hora de manipular todos estos conceptos que usted menciona. Y yo tengo experiencia en producción audiovisual y cuando veo un montón de cosas me impactan a veces al punto de cómo se les ocurrió tremenda cosa. Pero también cometo el error cuando lo hago, porque no contemplo la audiencia muchas veces. Pero entonces la pregunta directamente es, como docentes, no estoy hablando como artistas, Sí. esa sería, ¿qué rige? Es que van interrelacionados, ese es el asunto. Nosotros los separamos para estudiarlos, ¿verdad? Pero en realidad ambos son parte del mensaje. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, en ayudar a los docentes que llegan a esta maestría, porque como tienen que resolver medios instruccionales, los tienen que producir. Entonces es darle el recurso para que utilicen estos lenguajes con mayor propiedad. Es evidente, o sea, estamos hablando de un cuatrimestre, lo que hacemos es sensibilizarnos. En realidad la práctica es la que dará la experticia, ¿verdad? Y lo que pretendemos es a que lo usen mejor, eso es. No, ustedes. Bueno, muchísimas gracias a don Daniel Villalobos. Voy a proceder a hacerle una entrega de un certificado de participación y un presente pequeño y agradecerle de nuevo estar con nosotros de parte de la Universidad Técnica Nacional. Dice así: Centro de Formación Pedagógica y Tecnológica Educativa, Área de Tecnología Educativa, otorga este certificado de participación a Daniel Villalobos Gamboa en el primer foro costarricense de educación virtual, Virtual Educa UTN. Muchísimas gracias, don Daniel, y esperamos que lo recupere, por supuesto que sí. Un aplauso.